Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este módulo de metodología de la investigación. La idea de estas grabaciones que les vamos a estar subiendo es retomar donde nos habíamos quedado en la segunda clase, que fue presencial, donde nos habían quedado algunos contenidos para trabajar y quedamos con ustedes en hacer estas grabaciones y subírselas al aula virtual para que queden disponibles estos contenidos, para que puedan visualizarlos en el momento en el que ustedes lo deseen. Repasando un poco lo que vimos previamente, recordemos que habíamos estudiado de que existen dos grandes enfoques de investigación desde los cuales uno puede posicionarse para realizar un trabajo de investigación. Que estos dos grandes enfoques surgen a su vez, por supuesto, de paradigmas, ¿no? De corrientes del pensamiento que nos atraviesan, que forman parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, del entorno en el que nosotros convivimos, y que de esta forma hacen que veamos la realidad de una manera particular. Estos dos enfoques de investigación son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Recordemos que cuando hablamos de un enfoque cuantitativo de investigación, hablamos de un enfoque que es mucho más específico y acotado, y por el contrario, un enfoque cualitativo es mucho más emergente, desestructurado, es más abierto y se enfoca según el propio desarrollo de la investigación. Es decir, que conforme va avanzando la propia investigación, la misma también se va acomodando y construyendo en función de las emergentes que vamos encontrando. El cuantitativo es más dirigido y está más pensado en buscar datos medibles y observables, mientras que el enfoque cualitativo se dirige más que nada a las experiencias, sentidos y particularidades de cada uno de los participantes. En el enfoque cuantitativo, la revisión de la literatura inicialmente direcciona el proceso de investigación. Nosotros tenemos que ir al marco teórico para poder definir hacia dónde va esta investigación. En el enfoque cualitativo, la literatura nos contextualiza, pero a su vez también se construye o se va adecuando esta revisión de la literatura en el propio proceso, como habíamos dicho previamente. Cuando hablamos de la muestra de estudio, es decir, el fragmento de la población que se toma para realizar la investigación, en el enfoque cuantitativo hablábamos de muestras de estudios que se determinaban mediante fórmulas, estimaciones de probabilidad. En cambio, en el enfoque cualitativo, la muestra de la investigación la determinamos de acuerdo al contexto y a las necesidades particulares de los investigadores, y por lo tanto no se le da tanta importancia a estas cuestiones más de fórmulas y estimaciones estadísticas, como si lo hace el enfoque cuantitativo. Como decíamos, en el enfoque cuantitativo los datos que vamos a obtener se van a codificar numéricamente y se van a analizar mediante distintos tipos de estadística. Y en cambio, en el enfoque cualitativo los datos se generan, nos van a generar categorías teóricas que van a ser analizadas temáticamente, que se van a poder jerarquizar y describirse y analizar cada una de estas temáticas halladas. Los resultados de un enfoque cuantitativo se presentan en tablas, figuras que pueden ser gráficos que relacionan variables, y por otro lado, en el enfoque cualitativo, los resultados que vamos a encontrar los vamos a presentar en categorías, en temas o patrones emergentes, como decíamos previamente. Esto es un breve resumen de lo que vimos en clases anteriores, como para contextualizarnos dentro de los dos enfoques de investigación que podemos utilizar, y recordemos además que podemos optar por la complementación metodológica o los enfoques mixtos, donde se combinan distintas técnicas y estrategias de ambos enfoques de investigación. Las fases o etapas de un proyecto de investigación cuantitativa son al menos tres. Recordemos que nosotros nos vamos a centrar ahora mayormente en el enfoque cuantitativo, ¿sí? En este curso de ingreso vamos a suplir esa vacancia de conocimiento relativa al enfoque cuantitativo, porque luego ya una vez que ingresamos a la licenciatura veíamos que materias como investigación en enfermería 2 se centran en reforzar un poquito más lo que es el enfoque cualitativo a partir de esta base que ya tenemos de enfoque cuantitativo.
Esta metodología de la investigación cuantitativa generalmente consta de 3 fases: una fase conceptual, otra fase metodológica y una fase empírica. En la fase conceptual es donde comenzamos a gestar nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Donde empezamos a preguntarnos qué queremos investigar y cómo queremos investigarlo. Luego la fase metodológica nos dice específicamente qué estrategias nosotros vamos a llevar a cabo para poder realizar esa investigación, que está íntimamente ligada, por supuesto, con una fase conceptual inicial, y posteriormente la fase empírica, donde vamos a ir ya a realizar el trabajo de campo, a recolectar los datos y posteriormente poder presentarlos para su análisis, su interpretación y la final elaboración de conclusiones y recomendaciones. Habíamos visto que para plantear un problema de investigación cuantitativo siempre partimos de una idea, y esto no solamente en el enfoque cuantitativo, sino también en cualquier enfoque de investigación que queramos tomar. Siempre partimos de una idea, ¿sí? Una concepción inicial de la realidad que nos interpela, y estas ideas se originan a partir de diversos motores que nos van a impulsar a querer investigar. Puede ser que necesitemos cubrir huecos de conocimiento porque es un tema poco estudiado o porque en el contexto en el que estamos no hay conocimiento respecto de esa problemática en ese contexto en particular, en esa población o sitio de estudio. También puede ser por propia inspiración, por los propios intereses, ¿sí? Los intereses personales del investigador. Me interesa una temática y por eso quiero investigarla. La oportunidad también es importante tener en cuenta de que surge también de la facilidad de indagar sobre un tema. No puedo plantearme una investigación si realmente para mí no es pertinente o por lo pronto no es viable poder realizar esa investigación. También es importante pensar que las ideas se originan a partir de una necesidad de conceptualización, ¿sí? De definir o describir o comprender un concepto que de pronto no está definido teóricamente. Y por último, y no menos importante, la necesidad de resolver una problemática. Muchas veces las ideas de investigación surgen porque observamos en nuestro entorno laboral o en la realidad que nos rodea problemáticas que podrían ser resueltas a partir de conocer cómo es esa realidad mediante una investigación y posteriormente que se puedan plantear acciones para resolverla. Recordemos, y algo que decíamos en la clase y que es importante no olvidar, las investigaciones puras, las investigaciones básicas, las investigaciones en general no plantean acciones, no van a resolver directamente una problemática. Una investigación lo que hace es producir conocimiento sobre una realidad. Luego ese conocimiento se puede utilizar para planificar acciones para resolver esa problemática. Pero por lo pronto recordemos siempre, las investigaciones solamente producen conocimiento, no van a plantear acciones. Hablábamos de que cuando estamos pensando en una investigación que lleva a cabo acciones, es un tipo muy específico de investigación dentro del enfoque cualitativo mayormente, que son las investigaciones acción y participación, donde ahí sí se llevan a cabo acciones y posteriormente se estudia el impacto de las mismas. Pero recordemos, es un tipo muy específico de investigación. El resto de investigaciones, la mayoría de las investigaciones, solamente producen conocimiento. ¿Y cómo vamos a estructurar formalmente una idea para luego poder construir una pregunta-problema de investigación? Para plantear una pregunta-problema nosotros proponemos el uso de los criterios de los autores Kerlinger y Lee, que nos dicen que toda pregunta-problema de investigación tiene que mencionar un concepto o variable o categoría principal, o si no, plantear una relación entre dos o más variables. Este problema tiene que estar formulado como pregunta clara, sin ambigüedades, por lo tanto va a tener que estar escrito entre signos de interrogantes. Debe buscar estudiar esa variable en una población determinada, por lo tanto tenemos que mencionar esa población en la pregunta problema. Tiene que plantearse en una dimensión espacial y temporal, es decir, en un sitio en particular que sea accesible y que sea viable, y en un tiempo que también sea viable para la investigación. Y por supuesto, esta pregunta-problema, nos dicen Kerlinger y Lee, tienen que implicar la posibilidad de aplicar la fase empírica de la investigación, es decir, que nosotros podamos ir a ese lugar
y recolectar datos de esa variable en esa población determinada. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una pregunta problema redactada y fíjense que con colores tenemos marcados los distintos elementos que tiene que tener una pregunta problema para un proyecto de investigación. Nos dice cuál es la capacidad de autocuidado de los pacientes internados en el servicio de neurocirugía de un hospital público de la ciudad de Paraná durante octubre a noviembre de 2024. Como podemos ver acá marcado en rojo tenemos la variable que es capacidad de autocuidado. Marcado en verde tenemos la población de estudio, que son los pacientes internados en un servicio de neurocirugía. La dimensión espacial, que sería también este propio servicio de neurocirugía en un hospital público de la ciudad de Paraná. En este caso se opta por no mencionar directamente la institución, ¿sí? Resguardar esa información. Y por último, en violeta o morado tenemos la dimensión temporal. Acá nos dice que va a ser realizada esta recolección de datos entre los meses octubre a noviembre del año 2024. Siempre es importante que la dimensión temporal sea planteada a futuro en el momento en el que se espera recolectar los datos de la investigación. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice cuál es la relación entre el nivel de formación y el nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica de los enfermeros de la unidad de terapia intensiva de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe en el periodo de enero a febrero de 2025. Fíjense que aquí la diferencia es que tenemos en rojo dos variables. ¿Por qué? Porque estamos ante un estudio correlacional que busca estudiar la relación de esta variable con esta otra variable. El resto de elementos de la pregunta problema siguen igual que como lo vimos previamente. En verde tenemos la población, en este caso son los enfermeros de una unidad de terapia intensiva. La dimensión espacial es esa unidad de terapia intensiva en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe. Y por último, el tiempo es el periodo de enero a febrero de 2025. Estos son los criterios, ¿sí? Los conceptos, los elementos que tenemos que tener siempre, sí o sí, para construir una pregunta problema para un proyecto de investigación. Una vez que hemos podido formular esa pregunta problema, nos encontramos, como veíamos previamente, que lo habíamos marcado en rojo, que tenemos un concepto central en nuestra investigación que muchas veces denominamos variable, pero que en el enfoque cualitativo también se puede conocer como categoría principal. Ahora recordemos, estamos centrándonos sobre todo en el enfoque cuantitativo. Cuando hablamos de una variable, hablamos de un concepto que muchas veces puede ser más o menos abstracto, pero que de pronto es difícil de medir por sí. Es decir, si yo esa variable no la hago operativa, no la voy a poder medir y no voy a poder realizar mi investigación. Aquí juega un rol fundamental en los proyectos de investigación hacer el trabajo de lo que conocemos como definición o delimitación operativa de términos. Esta definición operativa de términos es la forma en la que hacemos tangible esos conceptos que son abstractos y los delimitamos, ¿sí? Para poder medirlos. Recordemos que una variable es una característica o un fenómeno de un sujeto, de un objeto o de una agrupación. Y estas variables, a su vez, pueden ser de distintos tipos. Las variables que se expresan numéricamente son variables cuantitativas. Por ejemplo, si pensamos en lo que es la temperatura corporal, estamos ante una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque se expresa numéricamente. En cambio, si pensamos en lo que veíamos previamente, por ejemplo, el conocimiento sobre ventilación mecánica, estamos ante una variable cualitativa, porque si bien nosotros podemos cuantificar ese conocimiento, no se expresa numéricamente, por lo tanto estamos ante una variable cualitativa. Las variables cuantitativas, a su vez, pueden categorizarse en variables de tipo continuo o discreta, y las variables cualitativas pueden adquirir categorías finales nominales u ordinales. Esto quiere decir que cuando nosotros a esa variable la vamos a categorizar haciendo esta delimitación operativa de términos,
tenemos que definir cómo se va a expresar esa variable. Volvamos al ejemplo que teníamos previamente. Hablábamos en esta segunda variable de nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica. Bien, ya dijimos que el nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica es una variable compleja, cualitativa, porque no lo puedo expresar en números. Ese nivel de conocimiento, a su vez, yo tengo que definir si esa variable va a adquirir una categoría final nominal u ordinal. Cuando hablamos de categorías nominales, hablamos generalmente de categorías dicotómicas, es decir, que puede ser blanco o negro, sí o no, conoce o no conoce. Y cuando hablamos de categorías finales de tipo ordinal, estamos hablando de categorías finales que adquieren cierto orden, es decir, esa variable va a tener en definitiva algún tipo de orden. Por ejemplo, como vimos previamente, la palabra nivel aquí es muy importante, porque esta palabra de aquí, nivel, me está diciendo que mi variable va a ser cualitativa con categoría final ordinal, porque me está diciendo que el conocimiento yo lo tengo que clasificar en niveles, y esos niveles pueden ser un nivel de conocimiento bajo, un nivel de conocimiento medio, un nivel de conocimiento alto. Fíjense cómo yo le estoy dando un orden a ese nivel de conocimiento, por eso estoy ante una categoría final de tipo ordinal. Fíjense lo importante que es tener cuidado y que es prestar atención cuando uno está redactando una variable de investigación, porque simplemente agregando esta palabrita de aquí, que es nivel, me cambia totalmente la categoría final de mi variable y por ende los resultados que voy a obtener en mi investigación. Si yo le sacase la palabra nivel a esta variable, estaríamos ante conocimiento sobre ventilación mecánica, el cual tranquilamente puede ser de tipo nominal, conoce o no conoce. No necesito clasificarlo en forma ordinal. Por eso es muy importante saber qué es lo que se está escribiendo cuando se está planteando un proyecto de investigación. Ese proceso de operacionalizar estas variables que teníamos previamente, para hacerlas medibles, implica esa variable inicial que es compleja, desglosarla, descomponerla, deconstruirla en pequeños conceptos intermedios que me permitan observarla desde distintos puntos de vista para que sea más fácil medirlo. Por ejemplo, si yo quiero determinar ese nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica, yo sé que el conocimiento sobre ventilación mecánica realmente es muy amplio. Entonces esa variable yo la tengo que dimensionar, fragmentarla para poder estudiarla más fácilmente. El nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica lo puedo dimensionar en, por un lado, el nivel de conocimiento sobre la interpretación de las curvas del respirador. Otra dimensión puede ser el nivel de conocimiento sobre los cuidados de la vía aérea invadida. Otro puede ser el nivel de conocimiento sobre, no sé, puede ser lo que tenga que ver con la aspiración de secreciones de pacientes intubados. Por supuesto, esto yo lo estoy inventando ahora en el momento. No es que las dimensiones las inventamos, sino que tienen que surgir, por supuesto, ¿de dónde? De esa revisión bibliográfica que yo tengo que hacer para poder dimensionar esta variable, para poder hacer esta definición operativa de término. Esto es importante tener en cuenta. No es que las dimensiones son puntos de vista que a mí se me ocurren de la variable. Son puntos de vista que la teoría, la bibliografía, me dice que me pueden servir para medir esa variable. Y una vez que yo logré hacer este trabajo de desglosar esta variable en dimensiones, recordemos las dimensiones siempre son al menos 2, ¿no? Si yo estoy fragmentando algo, siempre los fragmentos van a ser al menos 2, pero pueden ser todos los que yo quiera. Cuanto más chiquito yo lo corte, más preciso voy a ser a la hora de estudiar ese fenómeno. A su vez, las dimensiones, para estudiarlas yo voy a tener indicadores. Esos indicadores tienen que ser esas cuestiones, esos conceptos que yo voy a captar en la fase empírica, es decir, a la hora de recolectar los datos, y por lo tanto son parámetros que dan cuenta de la existencia de cada una de esas dimensiones y por ende de la variable principal del estudio. Vamos a ver un ejemplo de esto que estábamos mencionando. Aquí tenemos una definición operativa de términos. Fíjense que la pregunta problema que se plantea es: ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre examen físico
que tienen los enfermeros del servicio de clínica médica de un hospital público de la ciudad de Paraná durante los meses marzo-abril de 2025. Aquí nuestra variable es el nivel de conocimiento sobre examen físico. La población son los enfermeros del servicio de clínica médica. El sitio de estudio es el servicio de clínica médica de un hospital público de Paraná y el tiempo son los meses de marzo-abril de 2025. Esa variable nivel de conocimiento sobre examen físico, yo sé que para estudiarla es muy amplia, porque pueden ser muchas cosas ese examen físico. Por lo tanto, me voy a la bibliografía y me fijo cómo puedo fragmentar yo ese conocimiento sobre examen físico para poder estudiarlo más fácilmente. Y de pronto sé, gracias a mi lectura de la bibliografía, que el examen físico se compone de 4 técnicas. Por un lado la auscultación, por otro lado la inspección, por otro lado la palpación y por otro lado la percusión. Listo, ya logré encontrar esos 4 fragmentos, esas 4 dimensiones que me van a permitir estudiar mejor mi variable, que era muy compleja y que si no, no la iba a poder estudiar. La primera dimensión entonces va a ser el nivel de conocimiento sobre examen físico relacionado a la auscultación. La segunda dimensión va a ser el nivel de conocimiento sobre examen físico relacionado a la inspección. Fíjense que toda la redacción de la variable siempre es recomendable mantenerla. En este caso la escribimos solamente en la primera dimensión como ejemplo y luego no la volvemos a escribir en los otros. Lo ideal es que la variable esté completamente redactada en cada una de las dimensiones. Bien, ahora que yo pude hacer este trabajo de dimensionar mi variable, tengo que encontrar para cada una de estas dimensiones los distintos indicadores que me van a poder medir ese nivel de conocimiento sobre examen físico para cada una de las dimensiones. Primero, para la dimensión 1, que decíamos que tenía que ver con la auscultación, los indicadores que encontramos en la bibliografía pueden ser, por ejemplo, un indicador nos dice las cavidades que pueden auscultarse son el tórax y el abdomen. Es decir, ese es el primer concepto que uno de esos enfermeros me tiene que demostrar que conoce, que las cavidades que se pueden auscultar en el cuerpo humano son el tórax y el abdomen. Otro concepto, las zonas para la auscultación pulmonar son la zona infraclavicular derecha, la zona infraclavicular izquierda, etc. Fíjense que lo que yo voy colocando aquí como indicadores son esos conceptos específicos relativos a la auscultación que este enfermero me tiene que demostrar que conoce. Y estos conceptos específicos surgen, por supuesto, de la bibliografía, no me los puedo inventar yo. Luego seguimos, una vez que hemos colocado indicadores suficientes para la primera dimensión, y esto es una pregunta frecuente, no es que hay un número indicado de indicadores. Cuantos más indicadores tengamos, mucho mejor, porque más completa va a ser nuestra medición de esa variable. Aquí solo tenemos 2 para la primera dimensión a modo de ejemplo, por supuesto que tienen que ser muchos más. Luego tenemos para la dimensión 2 un ejemplo que dice: la inspección consiste en la observación metódica de las estructuras corporales, etc. Fíjense que aquí tenemos otro ejemplo de indicador, en este caso para la dimensión 2, que es la inspección. Así para cada una de estas dimensiones. Y luego posteriormente tengo la categoría final de mi variable, que decíamos era la forma final que adoptaba esta variable en función de cómo estaba compuesta la misma. Fíjense que aquí tenemos esta palabra de nuevo, que es nivel, y que me está diciendo, si volvemos a la diapositiva anterior, que mi variable es de tipo ordinal. Por lo tanto, yo tengo que categorizar mediante algún tipo de orden este nivel de conocimiento. Aquí el investigador decidió categorizarlo en nivel de conocimiento alto, nivel de conocimiento medio o nivel de conocimiento bajo. Esto, por supuesto, varía en función de las decisiones que tome el investigador. Aquí podría ser grado de conocimiento, le podemos poner, por ejemplo, promedio, por encima del promedio o por debajo del promedio, le podemos poner bueno, regular, malo. Podemos variar la denominación de esta categoría final siempre y cuando establezca orden, siempre y cuando sea una categoría de tipo ordinal. Ahora recordemos, si yo no tengo esta palabra nivel, va a ser una categoría final de tipo nominal dicotómica, conoce, no conoce. Una vez que nosotros hicimos este trabajo, que es básicamente el esqueleto de una investigación, esto es lo que nos dice cómo vamos a investigar una variable, pasamos a lo que tiene que ver con la formulación de los objetivos específicos de esta investigación.
que muchas veces van a ir directamente ligados a las distintas dimensiones que nosotros tengamos para medir la variable principal del estudio. Lo que tiene que ver con objetivo general y objetivos específicos de la investigación lo van a ver en la siguiente clase con el licenciado Yaciel García Rojas. Por lo tanto, espero de que esta primera parte les haya sido de utilidad y estamos en contacto por medio del aula virtual. Gracias por su tiempo.